Bueno, buenos días a todos. Ahora mismo estamos ya 86 personas conectadas, que no sois 86 porque sabemos que algunos están distribuidos en un mismo dispositivo. Le damos la bienvenida a nuestra querida Lola, que hoy va a compartir la mañana con nosotros. Bueno, saludo al equipo de formación, como no puede ser de otra manera, a nuestros queridos Pedro y Agustín. Y bueno, la verdad es que agradeceros a todos la presencia en esta mañana. Nuevamente de formación, una presencia que parece que vuelva a ser numerosa y que, bueno, para nosotros eso siempre es un orgullo y una satisfacción. Sí, me vais a permitir que haga una pequeña exhortación en relación al tema que hemos elegido, ¿no? De la sensibilidad profética en la catequesis. Es un tema que elegimos por varios motivos. En primer lugar, porque como dice don Daniel, que me imagino que muchos conocéis, la caridad, la dimensión profética, es la pata que siempre se queda colgando en relación a la catequesis. Trabajamos bastante bien todo lo que son temas de contenido doctrinal, palabra de Dios, revelación, todo eso lo hacemos bastante bien. También solemos trabajar bastante bien todo lo que es la dimensión celebrativa, la liturgia, pero siempre la caridad y el testimonio se quedan para atrás. Y ya nos lo recordaba el anterior directorio, nos lo sigue recordando este, es una de las 3 dimensiones fundamentales de la catequesis. Sin esa dimensión, la catequesis queda coja. Entonces, el hecho de traerla a colación a esta jornada de formación es una llamada a todos, por lo menos así lo entiendo yo, una llamada a todos a recuperar esta dimensión que es fundamental. El directorio, de hecho, nos lo recuerda en varios de sus puntos, de sus números. El nuevo directorio, por ejemplo, ayer le estuve echando un vistazo, en el número 60, 74 y 319 al menos, se habla explícitamente de esta dimensión y de la necesidad de trabajarla. Por ejemplo, se nos dice algo así como que el querigma, el anuncio de la buena noticia, tiene un contenido ineludiblemente social, que dentro de estas dimensiones la caridad y el testimonio es fundamental, porque sin ella el Evangelio se queda sin ese eco, sin el eco de la caridad, de la acción caritativa, que es parte integrante del anuncio catequético. Y en el 319, por ejemplo, se nos dice, hablando de la inculturación de la fe, que la catequesis tiene una dimensión cultural y social que es intrínseca a sí misma. Nos recuerda que no se trata solamente de temas que hay que dar. Bueno, vamos a tratar hoy un tema que es importante que tratemos este tema, pero especialmente esto se trata de llevarlo a la práctica, ¿no? Y dice, sino de atenciones constitutivas de la catequesis y de la pastoral eclesial. Evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios. De esto nos va a hablar Lola ampliamente. Sé que lo va a hacer de una manera también muy didáctica y, bueno, pues estamos todos aguardando expectantes a aprender de lo que ella nos tenga que decir en esta mañana y también no solamente aprender, sino que todo esto nos sirva también para llevarlo a la práctica, como no puede ser de otra manera, en nuestra acción catequética. Muy bien, pues si os parece vamos a comenzar ya con esta formación. Bueno, quiero daros la bienvenida a todos los que hacéis el esfuerzo por estar presente en este momento formativo, en este segundo momento online formativo. Creo que es muy importante que, bueno, pues que nosotros sigamos recuperando esa tensión en la preparación para que el anuncio de la palabra, sobre todo a los más pequeñillos, pues llegue con nitidez para que ellos lo capten en toda la dimensión y la riqueza que tiene. Nos acompaña en esta mañana Lola Vega, María Dolores Vegas Cornejo, que es de Cádiz, es paisana y es esclava del Sagrado Corazón de Jesús desde hace 23 años. Bueno, Lola tiene una preparación envidiable, además de trabajadora social, pues estudió teología y tiene una formación en el acompañamiento. La experiencia que nosotros tenemos en realidad de lo que Lola nos aporta es de una riqueza, de una profundidad y de una cercanía que nos ayuda a crecer muchísimo, ¿no? Pienso que desgraciadamente no hay muchas teólogas en la Iglesia, ¿no? Todavía la Iglesia, aunque tiene nombre de mujer, tiene rostro de hombre y hay que potenciar también de manera profética esta dimensión que es constitutiva de la Iglesia. Todos nosotros, hombres y mujeres, pues estamos detrás de Jesús
con el mismo deseo. No hay aquí diferencia ninguna. Y Lola pues aporta una visión muy interesante sobre esta espiritualidad de compromiso, ¿no? Vamos también a, como había dicho Joaquín, a retomar algo que desgraciadamente en la catequesis hemos perdido de vista, que es la necesidad de que la palabra tome carne en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, ¿no? Es decir, en el que la palabra se haga efectiva en el trabajo con los más desfavorecidos, en la transformación social, en el cambio social. Eso es algo muy nuestro. Si a nosotros como palabra encarnada nos tuvieran que encontrar en algún sitio, sería entre los más desfavorecidos. Allí es donde nos tendrían que buscar. Allí es donde nace Jesús, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta dimensión que no se puede circunscribir solamente a una charla, a un momento de reflexión, sino que debe ir interesando cada uno de los momentos de nuestra catequesis, debe empezar a formar parte con fuerza de esa tensión en la que nosotros a los niños lo ponemos enfrente de la palabra de Dios para que ellos sean mejores, se encuentren con Jesús y transformen la realidad. Bueno, Lola, yo tampoco quiero decir más nada porque seguro que tú lo vas a decir muy bien. Te dejo con nosotros, te damos la bienvenida de nuevo a nuestra diócesis que quiere, bueno, pues hacer lo posible por irse pareciendo cada vez más a Jesús. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación, ¿no? Y por estar aquí. Bueno, como ha dicho Pedro, soy Lola, soy de Cádiz y, bueno, casualmente hace un año volví a Cádiz otra vez, ¿no? Pero llevaba la mitad de mi vida fuera, ¿no? Y desde aquí, bueno, pues me sumo un poco, ¿no? Esta mañana temprano, presentando un poco la jornada de hoy al Señor, ¿no? Pensaba en las veces que me hacen alguna propuesta de la que no soy experta, ¿no? Que después os diré. Y lo primero que digo es sí, porque siento, quizás esto es algo profético, como que uno no puede decir que no a dar lo que ha recibido, ¿no? Pero cuando se pone a preparar o a elaborar o a ponerse delante de 105 personas, como hay ahora en este momento, ¿no? Me viene mi mal espíritu que me dice, ¿para qué te metes en estos embolados? ¿No? Pero sí que siento el corazón agradecido porque me ayuda a mí, ¿no? Y creo que a cada uno a poner nombre a las intuiciones que voy viviendo, a cosas que he ido estudiando, leyendo, y que quizás no le he dado forma hasta que ha llegado este momento, ¿no? Con lo cual, bueno, pues de primeras agradecida. De segunda, ya os he dicho que no soy experta, ¿no? Y lo que sí que me gustaría es que, bueno, pues que cada uno de nosotros estuviéramos muy atentos a lo que el Espíritu va a despertar en cada uno, ¿no? Porque, bueno, el Señor tiene una palabra que pronunciar sobre cada uno y lo va a hacer hoy más allá de lo que yo diga, ¿no? Mucho de lo que voy a decir está tomado de hombres y mujeres que a lo largo de la historia han hecho sus propias reflexiones, han rezado, han puesto por escrito, ¿no? Y han expresado, bueno, pues todo eso que el Señor le ha iluminado, ¿no? Y yo lo he tomado de ellos, ¿vale? Pero el Señor tiene algo que decirnos a partir de lo que se escuche, ¿no? Por lo tanto, esto es como una escucha de ida y vuelta. Al final es comunicación aunque estemos delante de una pantalla, ¿no? Escuchar lo que me viene de fuera, pero sobre todo atender a lo que surge dentro de mí, al hilo de una imagen, de una palabra, de un saludo. En lo que menos nos podemos esperar, el Señor puede estar echándonos un guiño para que vayamos caminando por ahí, ¿no? Y solo desde ahí, impulsados por el Espíritu, nos iluminará comunitariamente a todos, ¿no? Por parroquias, por grupos, familias o desde la diócesis. Y he comenzado estas palabras también partiendo de algo que para mí es muy importante desde hace tiempo y se ha convertido en un gran reto, que es el reto de resignificar las palabras. Y con palabras me refiero a los términos, los signos, símbolos, expresiones, porque a veces le perdemos toda la carga significativa de su génesis, su historia, su tradición, y eso nos dificulta vivirlo en la actualidad. En el ámbito de la catequesis llevo muy poquito tiempo. Desde septiembre estoy coordinando catequesis de primera comunión, con lo cual todos los que estáis aquí sabéis muchísimo más que yo. Y me encuentro de nuevo con la fuerza por esta inquietud,
porque incluso hay gestos, pues yo qué sé, una genuflexión en la iglesia, no sabemos muy bien la carga significativa que tiene detrás, ¿no? Y entenderla y comprenderla es lo que nos puede ayudar a actualizarla en el hoy, ¿no? Actualizar sin perderla, evidentemente, ¿no? Pero cargarla de significado y de, bueno, pues de un valor para que podamos proponer la fe y la transmisión sea significativa, ¿no? Entonces, desde ahí, sí que me gustaría que hoy pudiera despertar en nosotros como la necesidad de plantearnos qué caminos, ¿no? O en qué líneas podríamos incidir para que podamos proponer la fe y podamos hacer que la transmisión sea realmente significativa en nuestro mundo de hoy, ¿no? Bueno, pues por ahí va un poco la introducción. Ya os decía que he tomado cosas de varios autores y bueno, no hay tanto propio, ¿no? Sí que uno hace su síntesis personal poniendo nombre a todas estas cosas que va intuyendo, ¿no? Y comienzo con 3 preámbulos, de los que estoy convencida de que también sabéis más que yo, pero a mí me ayudan a ubicarme en lo que estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Porque las 3 palabras que aparecen en el título son sensibilidad, profética y catequesis. Y yo lo voy a hacer un poco al revés, ¿no? Voy a intentar enmarcar un poco lo que es catequesis, que lo sabemos, pero si lo recordamos, sabemos todos que hablamos de lo mismo. Después lo profético, desde un poquito su historia o el sentido que tiene el profeta en la escritura, y hoy día, pues quién serían profetas. Y luego la parte de sensibilidad o sensibilización. Entonces, bueno, pues los 3 preámbulos para entender y poder enmarcar estas 3 grandes palabras, ¿no? Que nos invitan hoy a, bueno, pues acercarnos a ellas para profundizar, estaría la transmisión de la fe, que es fundamental. Joaquín lo ha comentado al principio al hacer referencia al directorio, ¿no? A la referencia que hace, transmisión de la fe. El querigma y primer anuncio, que es la fe que queremos transmitir, evidentemente. Y el tercero, el contexto de nuestra sociedad. Bueno, pues la transmisión de la fe no es nada nuevo decir que es una inquietud y preocupación de la Iglesia desde los inicios de su historia, ¿no? La evangelización en nuestro mundo es uno de los polos constitutivos y nucleares de su misión y por lo tanto de la nuestra también, ¿no? De todos los que somos cristianos y participamos de esta misión. En los documentos eclesiales aparece en muchísimos a lo largo de la historia. Yo he señalado 2, los 2 últimos los que aparecen más explícitamente, pero hay muchos más, ¿eh? La exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, del Papa Francisco, primera carta encíclica o exhortación apostólica que escribe en el 2013. Y en segundo lugar está el Instrumentus Laboris de la Asamblea, ¿no? De Obispos del 2012, que lleva el título ese de la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Bueno, es cierto que esta misión de la Iglesia se ha realizado de distintas maneras y de distintos modos a lo largo de la historia. Quizá se ha realizado en momentos donde el contexto religioso, eclesial, político, social era diferente, pero hoy sí que tenemos una gran condición de posibilidad, ¿no? Y nos la dice el Papa en esa encíclica o exhortación apostólica que acabo de nombrar, ¿no? El Papa nos invita a una conversión pastoral, y habréis oído hablar de ella, ¿no? Creo que en la primera ponencia, la del señor obispo, aparecía alguna referencia, ¿no? La conversión pastoral, que tenemos que llevarla a cabo, como dice Francisco, en salida y de forma audaz. Yo invitaría a perder ese miedo a salir de nuestros esquemas o estructuras y abrir un poco los horizontes, ¿no? Es pasar de esa pastoral de conservación, bueno, me quedo con los míos, le doy catequesis a los que vienen, que son los más sensibles a lo religioso quizás, o a la religiosidad todavía popular en muchos sitios, ¿no? Y pasar a una pastoral que sea mucho más misionera y profética, una pastoral que mire hacia adelante, que esté atenta a la realidad, que acoja los desafíos y los retos para que la transmisión de la fe y la experiencia creyente den una respuesta a nuestro mundo de hoy, ¿no? Bueno, conversión pastoral. Esta es una llamada personal y una llamada comunitaria, ¿no? Porque vamos siempre como en caravana, ¿no? No vamos solos
Hay algo que es muy personal, pero que recibido del Espíritu hace que vayamos todos en el mismo barco o en el mismo tren, ¿no? Por eso lo que hablamos es de un servicio de la fe que es incluyente y expansivo, ¿no? que incluye a todos y que se expande, no solo en mi pequeño grupo. Tiene que ser un servicio testimonial. Joaquín lo ha nombrado antes cuando ha hecho la introducción, y yo creo que esta es la clave de la sensibilidad profética, el testimonio. Me atrevería a decir que nuestro mundo de hoy necesita más testigos que teólogos o que oradores, ¿no? Necesita testigos, gente que con su vida y su modo de estar y ser transmitan. Es un servicio a la fe creativo. Y lo creativo también hay que quitarle el miedo a lo creativo. A veces relacionamos lo creativo con los hippies o los heavy o la gente original, ¿no? Mucha gente dice, oh, es que yo no soy creativo. Y creativos somos todos, porque somos criatura y criatura. Y tenemos que encontrar nuestro modo original de expresarnos, ¿no? El modo original de hacer síntesis de nuestra propia experiencia de Dios, de hacer síntesis de la lectura de la realidad que hacemos a la luz del Espíritu y expresarla a nuestra manera, ¿no? De manera original y creativa. La experiencia nunca es cuestionable por los otros. Si hablamos desde la experiencia, les puede gustar más o menos, pero hay una convicción de que es mía, ¿no? Y eso nos da identidad. Y un servicio en la fe que genera comunidades de referencia. Por eso la importancia de los testimonios. Se están perdiendo muchos referentes en la vida y en el mundo de la fe, en la dimensión de fe y en la dimensión espiritual, nuestro mundo necesita testigos que le hablen simplemente con su modo de estar y de ser. Comunidades que suscitan procesos, que generan formación espiritual y los acompaña, ¿no? Favoreciendo la profundidad y la calidad evangélica. No podemos dar catequesis o, bueno, en clase de religión, soy profesora también, ¿no? De bachillerato. No son cosas puntuales que soltamos píldoras, sino que hay que tratar, sobre todo en el ámbito catequético, de acompañar el proceso de maduración en la fe. Y esto requiere estar como muy atento a cada uno, ¿no? A las experiencias vitales que van viviendo, ¿no? Bueno, pues todo este servicio a la fe de esta manera, testimonial, creativo, personal, ¿no? Implica que cuando hagamos una revisión de todas nuestras actividades o dinámicas, de nuestros modos de proceder, o en las propuestas concretas que podamos hacer para ir dando pasos, esto tiene que ir acompañado de un renovado espíritu misionero que debe incluir un fuerte compromiso social y una espiritualidad que transforme el corazón. Fuerte compromiso social y espiritualidad que transforme el corazón, ¿no? Esta es de la Evangelii Gaudium. Y la última que el Papa nos ha presentado como un regalito, como un caramelito, en la Fratelli Tutti, dice, y todo esto para que seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y amistad social, que no se quede solo en las palabras. Yo creo que esta encíclica estamos invitados a profundizar en ella. Acaba de salir y no nos ha dado mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que sí que nos da ese marco de lo que lo profético en el mundo de hoy necesita, ¿no? Si diéramos testimonio de fraternidad, yo creo que otro gallo cantaría. Bueno, ahí está como esa transmisión de la fe, como el primer preámbulo y marco que nos encuadra. El segundo es, lo que transmitimos como fe es el primer anuncio, es el querigma, ¿no? Evangelio de Marcos, versículo 16, ir al mundo entero y proclamad el Evangelio. Yo creo que no hay un versículo con tanta vigencia hoy, ¿no? Es como un grito. Y proclamar el Evangelio no es contarlo o enseñarlo. Proclamar el Evangelio pasa por hablar de Dios, pasa por ser reflejo de su amor y por construir su reino, ¿no? Y un reino donde la lógica de las bienaventuranzas, la justicia social, ¿no? Es como nuestra guía para establecer y tejer las redes sociales, ¿no? La fraternidad. Esto es el Evangelio. Cómo hablamos de Dios, cómo somos reflejo de su amor y construimos
su reino. Pues el querigma, al igual que la preocupación de la Iglesia por la transmisión de la fe, irrumpe en la historia como una invitación, irrumpe desde los inicios. En boca de alguien, primero fue Jesús, luego fueron sus apóstoles y continúa hoy con todos los seguidores de Jesús y su reino. Y lo hizo, bueno, pues irrumpe en la historia en boca de una persona, un comunicador, que nos interpela porque nos ofrece o porque se da a sí mismo en lo que nos ofrece, que es la posibilidad de una vida nueva en Jesucristo. De nuevo, aquí está la clave de la viva fe cristiana y del testimonio cristiano. Ser portadores en nosotros mismos de lo que ofrecemos. Aquí nos encontramos muchas incoherencias que después nombraré, no para atacaros, no para que os sintáis mal, sino las incoherencias que yo me he ido encontrando en mi propia vida, ¿no? Y en mi propia persona. Bueno, pues esto es el Evangelio, ¿no? El núcleo fundamental es Jesucristo con su muerte y resurrección, nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre, ¿no? Esto es lo que genera el primer encuentro con Jesús y es lo que nos ayuda a renovar nuestra fe a lo largo de toda la vida, ¿no? La catequesis inicial es la de primera comunión, pero debería prolongarse, ¿no? A lo largo de nuestra historia porque todos necesitamos cultivar, renovar, actualizar y hacer viva nuestra fe. Bueno, por eso la transmisión del primer anuncio es verdad que requiere un contenido, decíamos antes, ¿no? O decía, creo que ha sido Joaquín, eso lo hacemos muy bien, de eso no prescindimos casi nunca en catequesis, el contenido lo tenemos claro y lo estructuramos bien en nuestras planificaciones, pero este tiene que ser comunicado de una manera convincente y atractiva. Con atractivo no nos referimos a descafeinado, suavizado, así dulcemente para que entre bien, ¿no? Ni teatral, sino algo que realmente afecte. Por eso es importante la sensibilidad y de un modo convincente. Y está clarísimo que esto no se consigue únicamente transmitiendo una doctrina, ¿no? Al antiguo estilo del atril, en el que uno va soltando bueno, pues bastante teoría, digamos, ¿no? O doctrina teórica. Si esto no suscita y contagia, ¿no? No llega, no se queda. Necesitamos evangelizar o transmitir la fe contagiando, ¿no? Que sea una transmisión viva y vital, que afecte a la persona por entero, ¿no? Por entero, que le introduzca en el ámbito de la espiritualidad de la fe cristiana, porque somos cristianos allí donde estamos, en casa, en clase, en el trabajo, en catequesis, en la Eucaristía, ¿no? Somos cristianos en todos los ámbitos de nuestra vida y es un gran reto ir integrando todos esos ámbitos para que nuestro ser cristiano lo sea en lo cotidiano, que Dios está presente en lo cotidiano y la realidad que nos ilumina y nos revela es la cotidiana, no los grandes hechos extraordinarios que en la vida pasan poquitos, por lo menos a mí me han pasado muy poquitos hechos extraordinarios, ¿no? Por eso se hace necesaria una comunicación que no sea solo de preparar la estructura de la catequesis, sino que sea verbal y no verbal. El testimonio, las convicciones vitales, no solo las certezas intelectuales, sino las convicciones vitales. Esa experiencia que uno dice, yo sé por experiencia que el amor vence, ¿no? Yo sé por experiencia cuánto me ama Dios. Yo sé por experiencia que el valor de la familia sostiene. Bueno, esas son las convicciones vitales. La transmisión de una vida vivida con sentido, una fe encarnada. Y el sentido contagia y transmite. Una vida con sentido engancha, atrae. Y esta es una función y misión de todo cristiano. No podemos bueno, dejarlo de lado, no podemos pensar que es para otros o para los que están más, ¿no? En ministerios explícitos. Los fieles, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, estamos integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes de su función sacerdotal, profética y real de Cristo. Y ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano, ¿no? Eso somos nosotros. Y tenemos esa función,
sacerdotal, profética y real, o pastoral, se podría decir también. No ministerial, pero sí de disposición y de actitud. Un sacerdote es, participar del sacerdocio único de Jesucristo. Me imagino que aquí me están oyendo algunos y que entienden, ¿no?, lo que quiero decir. Es una invitación a hacer nuestra vida una continua alabanza a Dios, ¿no? Es ser bendición, el que ora e intercede por todos sus hermanos, ¿no?, por los otros. El profeta es el invitado a proclamar con su vida las maravillas de Dios. Es el que lee los acontecimientos a la luz del Evangelio y ahí en el Evangelio encuentra las claves para interpretar la historia. Y el rey es una persona libre, como somos los cristianos, arrancados de toda esclavitud, como es el pecado, y libres para hacer el bien. Es nuestra misión la de transmitir ese primer anuncio, ese querigma, con nuestra vida a lo largo, pues de todos los contextos en los que nos movemos, ¿no? Es un elemento innegociable de nuestra misión como Iglesia. Y antes de pasar al tercer preámbulo, quiero volver a insistir que me ha dado mucha luz y confirmación cuando lo ha comentado Joaquín al comienzo, ¿no?, y ahora también Pedro, ¿no?, la pata que queda coja del testimonio. Yo creo que ese rasgo en el que me gustaría incidir y que da sentido a toda esta mañana o esta iluminación es la experiencia personal de fe y el testimonio cristiano. Ese es el elemento integrador que se hace necesario, es urgente, irrenunciable en la misión de evangelizar. Y sobre todo, diría yo, en nuestro contexto catequético, ¿no? Bueno, yo creo que ahí ya podemos como preguntarnos, ¿no?, un poco, ¿cuál es el testimonio que da mi vida? ¿De qué habla mi vida? ¿No? En la sensibilidad, sabéis que la puerta de entrada de la realidad exterior a la interior son los sentidos, es nuestra parte más física, ¿no? Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿mi vida a qué huele? ¿A qué sabe? ¿No? ¿Qué se percibe cuando alguien pasa a mi lado? ¿No? Ese es el testimonio de un cristiano, ¿no?, el que suscita un sentido que vive. Y la tercera preámbulo, no me voy a detener mucho, pero a mí me ha parecido importante y me ha interpelado mucho a nivel más personal, es el contexto en el que transmitir ese querigma hoy, ¿no? Bueno, ya sabemos todos que la secularización existe en nuestro mundo y no es un mundo aparte del mío. Yo estoy inmersa en esa dimensión de nuestra realidad y ha alcanzado una dimensión tal que no podemos dar por sentado un sustrato cristiano, ¿sí?, en el que otras semillas van a servir fácilmente de puente a una lectura creyente de la realidad. Cada vez tenemos que dar por sentado menos cosas, incluso de lenguaje, porque utilizamos términos y palabras. Por eso de nuevo remito la importancia y el reto que yo a nivel personal siento sobre el resignificar las palabras. ¿Qué decimos cuando pronunciamos la voluntad de Dios? ¿Qué decimos cuando...? Etcétera. Y hay muchas cosas que habría como que plantearse, ¿no? El amor, la fraternidad. No podemos dar por sentado que hay un sustrato cristiano, ¿eh? Puede haber más o menos formación religiosa si en el cole reciben una buena clase de religión, pero no significa que haya un sustrato de fe cristiano en lo general, en todas las familias y en la sociedad, como para que sea fácil, ¿no?, hacer una mirada creyente a la vida, ¿no? Por eso el problema hoy es la falta de disposición, ¿no?, para tener esa mirada creyente de la realidad. En nuestro contexto, Dios no es una cuestión hoy. Y no hablo de los ateos, en los que en su familia no viven la religión, o es inexistente. Yo trabajo en un colegio religioso, concertado, de los amenazados actualmente, uno de nuestra fundación, y yo me encuentro con muchos alumnos que escuchan muy bien, pero no es una cuestión Dios en sus vidas. Por ello el tema de la increencia y la creencia es esencial para una vida con sentido, ¿no? En nuestro mundo encontramos mucha fe infantil y nos falta reflexión de fondo, de sentido, ¿no?
bueno, pues para suscitar que Dios sí sea cuestionable en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? Por lo tanto, bueno, no tratamos de transmitir ideas, no tratamos de transmitir únicamente teorías, sino de proponer una vida con sentido, en la que la fe sea una parte integral, ¿no? Es el elemento integrador. Estamos cercanos a la Navidad y el Dios de Jesús es el Dios de la Encarnación. Y la Encarnación tiene que ver con la vida real y compleja, la de todos los días, ¿no? Tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el amor, tiene que ver con el ocio y el tiempo libre, tiene que ver con la soledad, tiene que ver con el sufrimiento, ¿no? Tiene que ver con los desafíos personales, colectivos, familiares, sociales, ¿no? Tiene que ver con la realidad de pandemia que nos está como asolando o desolando en este momento, ¿no? El Dios encarnado está ahí, no está en otro sitio, ¿no? Y desde ahí nos ilumina y nos ayuda a leer la realidad. Por eso, nuevamente recordar que la transmisión de la fe es una misión urgente, porque a medida que van pasando los años, va pasando el tiempo, la distancia y la ignorancia, ¿no?, sobre la religión va siendo mucho mayor y se va perdiendo esa mirada mucho más profunda de la vida. Es necesaria, si pensamos que la fe puede aportar a la vida calidad, profundidad, sentido, ¿no?, y que se pueda vivir de una manera más plena, más evangélica y fraterna, es necesario, ¿no?, y personal, como ya he vuelto a insistir y lo diré en varios momentos, ¿no? Son necesarios los pronunciamientos colectivos, los comunitarios, ¿no?, y todos a una, pero si no hay un testimonio personal, no nos sirve de mucho. Bueno, pues desde esa experiencia personal de Jesús y su misión, de Dios y el reino, van a hacer en nosotros la fuerza y la pasión de ser profetas, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, de vivir esa única verdad y dar la testimonio de la certeza de Dios. Y voy a lanzaros 5 o 6 rasgos de esta cultura del mundo contemporáneo que oscurece a Dios y a la fe, con algunas preguntas que a mí, solo voy a sacar 7 rasgos, ¿eh? A mí me han interpelado interiormente y no voy a mentiros, me han incomodado y me hacen cuestionarme y preguntarme, ¿no? Mira, en primer lugar, Dios y el Evangelio parece que no tienen cabida en nuestro mundo de hoy. Nuestro mundo está asentado en el bienestar, en la inmediatez, o sea, esto lo del botón y el que estemos aquí presentes, ¿no?, de tantas realidades, y no solo de Huelva. Yo estoy en Cádiz y tenemos a gente en Roma, ¿no? Con lo cual, esto es como lo inmediato, ¿no? La inmediatez, la urgencia por alcanzar nuestras metas. Este es nuestro mundo y ahí Dios parece que no tiene cabida, pero la tiene. El materialismo está generando un individualismo atroz, ¿no?, que está condicionando nuestra capacidad de trascender, de ir más allá de las cosas. Se está perdiendo la capacidad de interiorizar y eso nos influye porque nos hace vivir de puntillas, por encima, dispersos, desordenados, ¿no?, con mucho desorden, descentrados. Cuando anotaba esto, me di cuenta que tenía en el ordenador 125 pestañas abiertas a la vez, la de un artículo, un libro, una conferencia, el Classroom del colegio porque tenía que entregar no sé qué. O sea, tenía tantas cosas que hubo un momento que ni las encontraba, porque las pestañas se habían hecho tan pequeñitas que ni leía lo que había, ¿no? Y digo, ¿ves? Distraídos, descentrados y desordenados. Cierra pestaña y abre la que estás trabajando. Pon el foco allí, ¿no?, donde estás. Bueno, pues eso, cuando vivimos distraídos se nos escapan tantos matices de la vida que, bueno, que nos perdemos lo mejor, ¿no? Y ahí os lanzo pregunta que os la voy a poner después en un breve vídeo. ¿Cómo me afecta a mí esa inmediatez? ¿Cómo me afecta el materialismo? ¿Cómo me afecta lo digital? ¿No? ¿Tiene cabida Dios en mi vida, más allá de la hora de catequesis, de la hora de la Eucaristía o del rato de oración diario, si lo hacemos? En segundo lugar, Dios ha sido sustituido por otras cosas mucho más rápidas, mucho más seductoras, mucho más fáciles. O sea, las ofertas de ocio y actividades son tremendas y nos hacen imposible encontrar espacios de silencio
y espacios de encuentro personal, que son necesarios para reflexionar sobre las preguntas existenciales de la vida. Se está perdiendo la creatividad, se está dejando de funcionar la imaginación porque no nos aburrimos. Y no hay nada más sabio que el aburrimiento, porque es lo que te lleva a generar cosas nuevas. No nos da tiempo a aburrirnos. Vivimos en un momento en el que se da por hecho que tenemos derecho a todo. Tenemos derecho a todo, ¿no? Y se está perdiendo algo fundamental para entender la clave del Evangelio, la evidencia de la gratuidad y del agradecimiento. Sin sentir que todo lo que tenemos lo hemos recibido gratis y no porque me lo merezca, ¿no? Es la pura gratuidad de Dios, sin que genere en nosotros agradecimiento, ¿no?, ante tanto bien recibido. Bueno, estamos perdiendo un gran puntal evangélico, ¿no? Se está bloqueando nuestro canal de contacto con la misericordia del Señor, ¿no? Y este derecho a todo también está haciendo que perdamos el reconocimiento de nuestra limitación, que no somos dioses, ¿no?, que no somos el ombligo del mundo, que somos, bueno, pequeñas criaturas, ¿no?, pero amadas y únicas para Dios. Bueno, la abundancia material está impidiendo generar ese espacio interior habitado por el Señor, donde se sostienen las grandes preguntas de la vida, ¿no?, las preguntas significativas. Se pierde la capacidad de escuchar, que es la sensibilidad profética por excelencia, ¿no?, de ir al corazón. Lanzo la pregunta de nuevo: ¿cómo ando de gratitud y gratuidad en mi vida? Hemos dado gracias por el desayuno, que casi todo hemos hecho. Yo reconozco que me levanto muy temprano y a las 6 ya me tomé el primer café y he vuelto a desayunar después, ¿no? Yo he dado gracias por esto, me siento agradecida. En tercer lugar, nos encontramos ante un mundo contemporáneo y una modernidad, pero desencantada. Nos dejemos de engaños y autoengaños, ¿no? Vivimos desencantados. Se nos está presentando la ciencia, la tecnología, el progreso como algo que nos va a llevar a la máxima plenitud y felicidad, pero impidiéndose todas las disposiciones internas que nos mueven. Bueno, pues se pierde lo simbólico, lo espiritual y la capacidad de convivir con el misterio. ¿Cómo está presente el misterio en mi vida? El misterio con mayúsculas, ¿no? Este Dios que se nos revela, pero no por entero. El misterio de la vida, con mayúsculas. El misterio de la bondad y de la belleza. Bueno, se pierde, ¿no? Hay mucho desencanto en nuestra sociedad y en nosotros, ¿eh? En cuarto lugar, los valores cristianos no encajan en una sociedad que busca seguridades a todo trapo, ¿no? Hay indiferencia, hay mucha falta de interés, hay mucha competitividad, individualismo, ¿no? Esto va en contra de la fraternidad y de los valores del Evangelio, ¿no? Yo soy muy de lo cotidiano. Antes habéis nombrado, he escuchado algo de lo cotidiano, me ha parecido, pero el otro día cuando fui a casa de mis padres, antes de ayer, subía en el ascensor y me encontré a la vecina del quinto, ¿no? La vecina Juana del quinto, ¿no? Y fue mucha alegría, ¿no? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Por dónde andas ahora? ¿Cómo están tus padres? Ya sé que está enfermo, tal. Bueno, una buena conversación, ¿no? Y pues nada, yo llegué a casa de mis padres y ahí estuve. Cuando salí, bajé con un vecino que no conozco de nada, uno nuevo. Si os soy sincero, no sé si le dije buenos días siquiera, ¿eh? Miramos para abajo cada uno, a dónde vas, y nos fuimos, ¿no? Digo, realmente la fraternidad, ¿no?, las relaciones de amistad social, ¿cómo se pierden? ¿Cómo se pierden? Vamos cada uno a lo nuestro. Ni a los vecinos le pedimos el perejil que nos falta ya, ¿no? Lo pedimos por internet, le damos al botón y que nos traigan del globo el perejil que me falta para echarle a la comida. Antes bajábamos a la vecina del quinto a pedirle lo que necesitábamos. Bueno, la fe tiene que ver con la incertidumbre y con la humildad, y estos aspectos no son acogidos en nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo vivo mi inseguridad? ¿En quién se sostiene? ¿Cómo estoy viviendo esta pandemia? Para ser más concretos, ¿no? ¿Hay esperanza en mí o vivo con mucho derrotismo, desencanto? Machaco las noticias, me quejo, estoy quejicoso todo el tiempo, ¿no?
Quinto lugar, hay un gran desconocimiento de Dios y el mensaje de Jesús. A menudo se confunden la fe y la religión, ¿no? O la fe y la moral. Hay mucha dificultad para percibir a Dios en tanto sufrimiento causado por las injusticias, la desigualdad, ¿no? No se sabe cómo conciliar ese Dios amor con tanta tragedia humana. Pero ahí nos vemos afectados mucho. ¿Yo cómo encuentro a Dios en el sufrimiento? ¿A qué me mueve cuando me encuentro con el misterio del sufrimiento humano, ¿no? Cuando me encuentro con el misterio del silencio fecundo de Dios en tanto dolor, ¿no? ¿Cuál es mi respuesta y mi reacción a ese sufrimiento? Bueno, los medios de comunicación es otro gran escenario de nuestra vida. Después haré una pequeña referencia para reconciliarnos con el medio y el mundo digital. Pero los medios de comunicación nos hacen mucho daño porque ofrecen imágenes reduccionistas sacadas de contexto, distorsionadas. Cada vez hay menos presencia de los símbolos y los signos que nos hablen de fe. Estos también hay que resignificarlos. ¿Qué significa, ¿no?, la presencia de la cruz en el aula de catequesis? ¿Por qué enciendo una vela antes de empezar una oración? La ponemos y ya está. Y ello significa vela con oración. Pero si somos capaces de transmitirle el sentido y el significado que tiene, lo hará mucho más suyo, ¿no? Le escogerá mucho más el afecto y la sensibilidad. Incluso antes las acciones sociales eran identificadas por la Iglesia, ¿no? Por los religiosos, por Cáritas, por la Iglesia, pero eso también se ha secularizado y vamos perdiendo visibilidad, ¿no? Y modelos inspiradores. Y por último, la fe se está relegando cada vez más a la esfera de lo privado. Yo me conmigo en mi oración y ya en la Eucaristía ni nos podemos dar la paz. Cada uno consigo mismo, sentadito solo y hacia adentro, ¿no? Y se critica cada vez más desde lo público, ¿no? Se hace muy difícil la presencia hoy de la religión o de la teología en la plaza pública, dirían los filósofos, ¿no? O en el ámbito educativo, también se hace mucho más difícil, ¿no? Cada vez hay menos familias que son transmisoras de la fe viva y eclesial. Y todo el ámbito catequético debería ir a la par de la familia, ¿no? Hay una catequesis, me parece que tenéis otra de las ponencias, ¿no?, sobre catequesis y familia. Yo creo que es una clave fundamental, porque son los principales transmisores de la fe y de la educación, ¿eh?, a todos los niveles. Bueno, pues podemos por eso afirmar, ¿no?, que el eclipse de Dios y de la fe, lo que falla no es la sociedad, no le podemos echar las culpas a los otros, ¿no? Tampoco es el mensaje, porque Jesucristo muere y resucita hoy y nos pone en contacto con la misericordia de Dios. Lo que falla somos los transmisores y los comunicadores. Yo creo que ahí tenemos un punto de fallo, ¿no? Sin ser absolutistas, ¿eh? Solo es alguna pista, ¿no? Y aquí es donde entramos quizás nosotros. Estamos recibiendo una invitación a una mayor sensibilidad profética, ¿no?, a no acomodarnos, a anunciar y denunciar con nuestra vida, con nuestro talante. Los talantes en la vida no se improvisan. La sensibilidad no se provoca de un día para otro, sino se hace proceso. Un día en una conferencia, en un acto de apertura del curso académico universitario, nos dijo un ponente allí en el gran rectorado de la Universidad de Sevilla que las grandes empresas contratan a su personal, las grandes multinacionales contratan a su personal por su talento, por su currículum, ¿no?, por todo lo que han aprendido. Pero que la mayoría de los despidos son por el talante, por lo que testimonian, por lo que dice su persona, por sus reacciones, ¿no?, por su visión de las cosas, ¿no? Los talantes no se improvisan, los talantes se educan desde pequeños y nuestro talante profético, nuestro talante catequético, nuestro talante de fe en el Dios encarnado, ese se va generando desde lo pequeño, ¿no? Bueno, tenemos una gran invitación a revisar y a mirar con esperanza que nuestra vida puede ser, ¿no?, pantalla en la que se refleje una visión diferente de la realidad. Y fallamos en coherencia de vida. Eso, bueno, no sé si a alguno le dolerá escucharlo o no. A mí me incomoda escuchármelo a mí misma, ¿no? Pero, bueno, a veces en vez de transmitir la riqueza de una fe viva y apasionante, transmitirlo sin quererlo palabras vacías, transmitimos imágenes distorsionadas de Jesús, celebraciones aburridas,
en el sentido más estricto de la palabra aburrido, ¿no? Ausente de interés. Ahí va, ¿no? Nuestras incongruencias son las que afectan a que el mensaje llegue, ¿no? Y no hay que hacer cosas raras tampoco. Ya os he dicho que no somos hippies cristianos, ¿no? Que tenemos que proponer atractivamente la fe, ¿no? Pero no sé si caéis en la cuenta que anunciamos a un Dios, yo por lo menos así lo aprendí en mi colegio de toda la vida, a un Dios sanador, a un Dios que alivia dolencias, que acoge con misericordia, que perdona siempre, que no te juzga ni te pasa factura. Pero nuestras actitudes desprenden dureza, exigencia, guardamos rencor, ¿no? Generamos culpabilidad, somos súper estrictos hasta para el horario. El niño que no ha venido un día le ponemos la falta y si no viene 3 días más no hace la comunión. O sea, ¿a qué Dios estamos transmitiendo con nuestra vida? Esto daría para otra buena ponencia. ¿Qué imagen tengo de Dios? ¿Qué imagen tengo? Porque en nuestra vida tenemos la gran tarea de reciclar nuestras imágenes de Dios continuamente, ¿eh? Porque tenemos imágenes muy distorsionadas. Y con la boca pronunciamos una cosa, pero nuestra comunicación no verbal dice otra totalmente contraria. Y nuestra fe es muchas veces débil y poco comprometida, ¿no? No siempre está enraizada en una experiencia orante profunda, auténtica, ¿no? Nos falta quizás formación que nos ayude a transmitir el mensaje fiel al Evangelio y dar razón de nuestra fe. Ahí tenemos una gran tarea los cristianos, ser capaces de dar razón de nuestra fe. Y os pongo otro ejemplo que para mí fue muy iluminador el día que empecé a estudiar teología. Yo estudié filosofía en Salamanca y la teología la hice en comillas en Madrid. Y el primer día de clase, el profesor o tutor que teníamos asignado, imaginaros un aula con no llegaba a 60 personas, la mayoría hombres, éramos 4 mujeres creo, y el 85% religiosos, sacerdotes. Eso es lo que me encontré, ¿no? Y el primer día llegó el profesor y nos preguntó, ¿por qué estáis aquí? ¿Por qué estáis estudiando teología? Bueno, no me avergüenza decirlo, pero la mayoría no sabíamos muy bien qué hacíamos allí, la verdad. Muchos estábamos estudiando teología porque nos tocaba, por los planes de formación de nuestras congregaciones. Los religiosos porque para ser sacerdote lo tienen que hacer, eso es evidente, y las 4 o 5 religiosas que estábamos allí, éramos 4 religiosas y una laica porque, bueno, realmente yo creo que ella es la que tenía más claro porque estudiaba teología, ¿no? Y nosotras porque, bueno, pues en mi congregación todas estudiamos teología, pues ya está, porque tenemos una etapa de estudios de 5 o 6 años en los que la mayoría lo tenemos que estudiar. Porque toca, sería la respuesta a darle a aquel profesor, a Ángel, ¿no? Y entonces él nos escuchó a todos y empezó a escribir en la pizarra el credo. Escribió en la pizarra el credo entero y se pasó 1 hora desglosando toda la carrera de teología en cada formulación del credo. Mariología, Cristología, Trinidad, bueno, todas, ¿no? Moral, nos la desglosó por completo. Y me dijo, por esto estudiáis teología, porque tenéis que ser capaces de dar razón de vuestra fe, no para convencer, sino para que nos sostenga, para que nos ilumine, ¿no? No se trata hoy día de convencer a nadie, ni de llevarnos a nadie a nuestro terreno, ¿no? Yo creo que, bueno, que no lo pretendemos en nuestro mundo de hoy, pero que yo sea capaz de decir una palabra lúcida, sólida, ¿no? Que justifique, que dé solidez y fundamento a lo que yo creo, porque si no, los alumnos enseguida te dicen, es que cuando alguien me pregunta me derrumba enseguida, porque no se sostiene lo que digo, ¿no? Sabemos formulaciones solo, ¿no? Bueno, invitados a tener una fe mucho más comprometida y fuerte. Bueno, pues de las palabras ahora, ¿no?, las que quisiera centrar, pues esas que son catequesis, profético y sensibilidad. En este rato, antes del descanso, me voy a centrar en la catequesis. No muy largo porque es el que más conocéis, me parece. Pero sí os invito en unos segundos que penséis cuáles son aquellas palabras, sustantivos, verbos, con los que vosotros podríais definir la catequesis. ¿Qué me viene? Con palabras y verbos sueltos, ¿no? No que hagáis una definición. Pero si yo digo, ¿catequesis qué es? ¿Qué es catequesis? Yo investigando en distintas definiciones, que cada uno tenga ahí en la recámara las suyas, me he encontrado algunas palabras que me han dado mucha luz y me han gustado, la verdad. La catequesis es servicio. Es servicio.
con lo cual hay que quitar ese halo de oficio o de trabajo, ¿no? Es un servicio a la palabra de Dios, que se inserta en el ministerio profético de la misión de la Iglesia, que no lo olvidemos. Pero es un servicio a la palabra de Dios. Es una acción eclesial, que no vamos por libre. No somos satélites que cada uno va dando vueltas sobre su órbita y cada uno hace lo que le da la gana, ¿no? O lo que le apetece en ese momento, o lo que le es más fácil. Es una acción eclesial destinada a los miembros de la comunidad cristiana, o bien los que se han iniciado en la fe o los que ya lo han aceptado y van creciendo, ¿no? Es un servicio y es una acción eclesial. Es la tradición del depósito de la fe. Yo creo que esta también hay que cargarla de significación, porque esto suena un poco, permitirme la palabra, a rancio. A veces se me olvida que me estáis grabando, tradición del depósito de la fe. Esto suena como antiguo, ¿no? A mí me suena cuando en teología hace 20 años, pues me estudié esta parte de eclesiología y todo esto, ¿no? Pero es bonito, ¿no? ¿Cuántas tradiciones hay en vuestra familia que vais pasando de uno a otro, ¿no? Y que son esos gestos cómplices y entrañables que solo los entendéis vosotros porque vienen de la tradición familiar, ¿no? Un gesto, el que sea. Bueno, pues es la tradición de depositar la fe a los nuevos miembros, ¿no? Qué bonito es que podamos pasar ese relevo que no perdemos al pasarlo, todo lo contrario, se fortalece, ¿no? Para todos aquellos que se inician en la fe cristiana, ¿no? Es un proceso de formación religiosa, eso es indudable, no lo podemos negar, ¿no? Pero la formación va más allá de lo teórico, ¿eh? La formación puede ser afectiva, puede ser experiencial, puede ser integral, ¿eh? Una formación integral de la fe. Y es una respuesta agradecida a Dios por el don recibido, ¿no? Esta, cuando la encontré, me desinstaló mucho por dentro, ¿no? Yo cada lunes, yo tengo reunión catequesis los lunes aquí en mi cole, a los de segundo de primaria y tercero de primaria, los de cuarto la tienen los miércoles, y de 4 a 5 yo doy la formación a las catequistas y a las 5 ellas dan la comunión a sus niños, ¿no? A sus grupos, a sus niños, no, a los de Dios que nos ha depositado, ¿no? Y de verdad que cada lunes les doy las gracias, porque me parece un servicio tan gratuito que lo hacen tan desinteresadamente. Y hay padres y hay antiguas que empezaron siendo madres y padres, pero se han quedado, ¿no? Hay profesores, hay gente que desinteresadamente ofrece esta labor tan importante y delicada como esta formación de los nuevos miembros, ¿no? de la comunidad eclesial. Respuesta agradecida a Dios por el don recibido. Y como acción educativa no solo se instruye, también se acompaña en el camino de maduración de la fe. Antes os lo he comentado, yo creo que esto es importante, acompañar el camino de profundización y maduración de la fe de cada uno. La finalidad de toda acción catequética, ¿no? O catequista es que cada cristiano pueda encontrarse con la persona de Jesús, ¿no? Y que pueda hacer su confesión de fe. Esa es la finalidad de la acción. No solo que sepan de la Biblia o que sepan de los sacramentos o que sepan teóricamente todas las oraciones que se tienen que aprender, que yo ahí me pierdo con los niños pequeños, ¿no? Porque me cuesta mucho ponerme delante de los pequeños, pero hay que acompañar en ese proceso, hay que provocar procesos internos, ¿no? Que nos ayuden. Por eso, para mí, la expresión que más me gusta de catequesis procede del griego, del catequesis, del griego, que es enseñar de viva voz. Ahí está, es enseñar de viva voz. Y de viva voz no se refiere al tono o al volumen de la misma, no hacen falta megáfonos para que llegue a más gente, ¿no? De viva voz es la presencia viva. La presencia viva es la catequesis. La de educador que enseña, que transmite, ¿no? El testimonio, la persona es la que contagia. Es que de eso cada día tengo más convicción. Yo siempre he sido muy mala estudiante. Me costaba mucho estudiar. Ya después la carrera más mayor uno se centra más y hace lo que tiene que hacer. Pero de pequeña me costaba. Y a mitad de la EGB, no me acuerdo en qué curso, empezó a apasionarme la historia, porque la profesora que me daba historia, es que yo creo que me apasionaba la profesora, ¿no?
Y esa fue la que me enganchó a mí con la historia. O sea, nos contaba con tanta pasión lo que nos enseñaba que te lo creías y te afectaba, te atraía. Desde ahí me apasiona la historia, ¿no? Me acuerdo de ella también. Bueno, pues yo creo que por aquí va mucho, ¿eh? Y yo me atrevo a decir que en el ámbito de la fe aquí hay mucho que decir. Yo no sé lo que estáis ahí, si estaréis de acuerdo o no, pero yo las grandes decisiones que he tomado en la vida, casi en todas ha habido el referente de alguna persona que yo he dicho, yo quiero ser como esa, yo no sé lo que tiene, pero quiero ser como esa, ¿no? Y yo soy esclava por Jesucristo, por supuesto, si no, no estaría aquí, y por mediación del carisma de mi congregación. Pero para mí fueron algunas esclavas que yo veía vivir y yo decía, Dios, yo quiero tener la fuerza de esa mujer. Yo quiero, ¿no? Esa alegría, esa vitalidad, a mí fue lo que me enganchó. Los primeros referentes, lo que me enganchó afectivamente fueron las personas, los testimonios, ¿no? La coherencia, la pasión, la garra, la energía vital, ¿no? De cómo vive uno la fe. Pues eso es lo que necesita el mundo de nosotros, ¿eh? Necesita testigos convincentes por su modo de ser y estar, ¿no? Y así como terminaré ahora en un breve instante, dice, los catequistas tenemos que dar lo que recibimos. Y lo que recibimos, he dicho antes, es un don de Dios. Cuando se acoge un don de Dios, este me convierte y me transforma. Si acogemos al Señor en ese don. Por eso, en catequesis no se trata de dar cosas, de dar teoría, ¿no? De dar contenido. Se trata de darme yo. Soy yo, el donado. Ese es el corazón de la catequesis, ¿no? Mirad, los niños son niños y los jóvenes jóvenes, pero no son tontos. Y perciben perfectamente, ¿no? Cuando les damos algo y cuando nos damos nosotros en eso que le estamos ofreciendo. Cuando nos lo creemos, lo ponen en valor, mucho más que el contenido. Y los contenidos se pueden olvidar algunos, pero están escritos en los libros de catequesis. Si no les ayudamos a relacionar eso con lo vital y con la vida, toda la formación que queráis de los sacramentos. Pero si no ayudamos a reconocer las actitudes de la Eucaristía, por ejemplo, en la vida cotidiana, seguirán estudiándosela y sabiéndosela de memoria y yendo a misa como un ritual de media hora que no sé si se enteran de mucho. Pero si vamos cultivando la sensibilidad en el agradecimiento, en la gratuidad, el servicio, la comunicación y el compartir, ¿no? El perdón, en la vida cotidiana, cuando vayan a la Eucaristía encontrarán mucho de lo que van a celebrar, ¿no? En la Eucaristía. Yo creo que ahí hay una gran clave, ¿no? Por eso la persona del catequista no lo es de 4 a 5, sino que son las 24 horas del día, ¿eh? Las cosas importantes se transmiten así, por contagio, ¿no? Como la vocación. Y la catequesis es el ministerio laical de mayor importancia. Es el de mayor importancia, ¿no? Es ser testigo delante de los niños del misterio de Dios, que me transforma la primera a mí, no a otros, ¿no? Y los niños lo ven. Los niños pueden reconocer lo que Dios ha hecho en mí. Que no os dé miedo o vergüenza a contar vuestras experiencias. Esa es la fuerza que tienen los testimonios. No es lo mismo que me hablen del Domum a que me venga aquí una persona que acaba de llegar hace poco a nosotros, ¿no? Nos ha venido uno que venía de la selva. Vamos, le faltó venir con el taparrabo en realidad, pero venía casi, o sea, venía recién llegado de la selva, ¿no? Es que eso contagia mucho más, porque hay como una coherencia integral del mensaje que se está transmitiendo, ¿no? En el comunicador. Que podamos contar nuestras experiencias de oración, nuestras experiencias de Dios en lo cotidiano. ¿Cómo me he encontrado yo con Dios en una decisión que he tomado? Eso llega mucho más que el contenido, ¿no? Y hace que el contenido sea asimilado. Seamos testigos, perdamos el miedo y la vergüenza a compartir nuestra experiencia de fe. Si Dios no se comunica para que yo diga, ay, qué bonito lo que Dios me ha dicho, sino para que podamos compartir y entretejer esa dinámica, ¿no? Espiritual en la vida. Y nuestra vida a veces y nuestra oración es un monólogo a Dios. De nuevo digo que no os ataco a vosotros, sino que me ataco a mí misma, ¿no? Y voy a contar otro ejemplo. A mí me ayudan mucho los ejemplos de lo cotidiano, ¿eh? Igual a vosotros no. Si no me lo ponéis ahí
en comentario. Hace ya bastantes años, hará 15 años así, yo llevaba 5 o 6 años en la congregación, vino nuestra superiora general, era inglesa, Rita Barley, vino de Roma, estábamos en Bilbao en un encuentro, y yo soy muy tempranera, lo he sido siempre, y ahora también. Yo de 6 a 10 de la mañana hago muchísimas cosas, muchísimas, ¿no? Entre ellas rezar. Y me encontré muy temprano, a las 7 o 7 y media en el desayuno, a la general. Y entonces me preguntó, ¿qué haces aquí tan temprano? Y yo le dije, bueno, lo que os acabo de decir. Yo normalmente me levanto muy temprano, hago la oración por la mañana, porque si no el día después se me complica y no sale el rato. Entonces yo mi horita por la mañana de lo primero que hago. Y tal. Y me dijo, ¡ay, qué bien! Pues yo vengo por un café, pero yo voy a rezar ahora. Y va, muy bien, muy bien. Y me dice, ¿entonces ya has rezado? Sí. ¿Y qué te ha dicho Dios hoy? Y me dejó a cuadrito, porque no sabía qué decirle. Yo sabía lo que yo le había dicho. Yo sabía el texto que había cogido para rezar. Yo sé las peticiones que le hice y que además me las escribí cuando terminé mi oración. Pero ¿y Dios qué me ha dicho a mí? Tantas veces nos acercamos haciendo monólogos, ¿no? Y no le dejamos espacio de escucha. ¿Qué me está diciendo el Señor con este texto? ¿Qué me está iluminando el Señor con esto que le digo? Y para eso hay que generar esos espacios de escucha interiores, ¿no? Que pongan, que pongan nombre. Al final en la sensibilidad os lo diré, porque yo creo que es clave. ¿Cómo vamos a ser profetas si el profeta es el escuchante de la palabra de Dios si no sabemos escuchar lo que Dios nos dice? ¿No? O si no sé escuchar lo que Dios nos dice, ¿no? ¿Por dónde se me dice? Bueno, pues desde ahí, ¿no? Desde ahí la importancia de la catequesis como testimonio, ¿no? Personal, como, bueno, ahí lo voy dejando, ¿no? Es una de las tareas prioritarias de la pastoral de la Iglesia, debe iniciar en vida de oración, en vida litúrgica, en entender la sacramentalidad y la solemnidad de la liturgia. No es la rigidez, no es la rigidez, que a veces confundimos solemnidad y sacramentalidad con rigidez. Y cuando yo veo a esos niños tiesos con las manos así que no se pueden ni mover y se rascan y dejan la otra quieta, ¿no? O sea, rigidez no, solemnidad. Cuando yo voy a ver a mi abuela o cuando voy a la casa de hermanas mayores, yo voy de una determinada manera, ¿no? Porque voy a ver a mis mayores. Hay una cierta solemnidad cuando uno va a encontrarse con el Señor, ¿no? Y debe iniciar en la vida comunitaria, en la vida de compromiso social, en la caridad, ¿eh? Por eso es importante atender a todas estas dimensiones, ¿no? Bueno, pues voy a centrarme ahora un poquito más en lo profético, ¿vale? Y en lo profético y en la parte más de la sensibilidad, donde, bueno, igual ahí me quedo un poco más corta, pero iba un poco por lo que os he dicho antes, ¿no? La importancia del discernimiento, del conocimiento personal. Bueno, intentaré dar algunas pistas por ahí que sean lo más accesible posible a cada uno de nosotros, ¿no? Porque esto tiene que ver con nosotros, no es para otros, ¿no? Es para mí. Y bueno, entender que lo profético, desde los pueblos antiguos, ¿no? Existía la idea de que los dioses querían comunicarse con los hombres y lo hacían a través de personas especiales, porque bueno, no todos los hombres, o en otras culturas, el hombre no tiene capacidad para reconocer o interpretar la voz de Dios, ¿no? Entonces había como personas especiales, especialistas, que hacían como ese puente entre lo humano y lo divino, ¿no? En la antropología moderna podemos decir que son los mediadores, ¿no? De alguna manera, creo que suena algo mejor. Y también en todas las culturas, no solo en la nuestra, en la yavista o en la cristiana, ha habido mediadores buenos y malos. En la tradición bíblica esto tiene una fuerza tremenda. En la Biblia se habla, no voy a decir más, pero se habla muchísimo de los falsos profetas, ¿no? Que los tenemos entre nosotros en nuestro mundo actual también, ¿no? Y hay una enorme lista de los intermediarios prohibidos, ¿no? En la Biblia, pues los magos, los agoreros, los adivinos, etc., ¿no? Bueno, para los israelitas, los que no tenían una formación especial, veían imprescindible y bueno la figura del profeta, ¿no? Era a quien acudir como mediador de Dios para conocer la voluntad de Dios, ¿no? Hoy día eso somos todos, ¿no? Eso somos todos. Y todos necesitamos acudir a otro que nos ayude a discernir y reconocer cuál es esa voluntad de Dios, ¿no? Los mediadores son fundamentales desde que Dios se encarnó. Yo eso por convicción personal
Yo mi oración la tengo que pasar por mi acompañante en confrontarla, ¿no? Para reconocer cuál es esa palabra pronunciada de Dios, ¿no? Necesito encontrarme con otro que me ayude y me devuelva, ¿no? Bueno, algunos rasgos que definen a los profetas en la Escritura y que pueda tener una resonancia interna en cada uno de nosotros. Yo invitaría también a que podamos pensar, bueno, ¿cuál de estos rasgos es más, está más presente en mi vida o es quizás mi fortaleza llamada a desplegarse, ¿no? En cuál estoy más coja? Pero bueno, ahí lo voy dejando y si no lo leeréis más adelante, ¿no? Mirad, lo primero es que el profeta es una persona a la que Dios entrega un mensaje y la fuerza de su palabra, ¿no? La iniciativa la tiene Dios, siempre y en todo, no el profeta. El profeta no acude a Dios a decirle, revélame algo, que tengo que contarlo, ¿no? Lo normal es que Dios, cuando quiere y como quiere y a quien quiere, se le revela y le revela un mensaje, ¿no? Con la fuerza de su palabra. Y esta revelación no tiene que ver con la magia ni con vivir en otro mundo. Para nada, para nada. El profeta recibe la palabra a través de signos, esto tan pronunciado, ¿no? Tan expresado de los signos de los tiempos, ¿no? Tiene que ver con visiones, con audiciones, que quizás no son solo físicas, ¿no? Yo puedo estar visualizando o contemplando algo que el Señor me está moviendo, ¿no? Y la importancia de la misión del profeta está en ese descifrar lo que recibe. Podemos decir que la experiencia fundante del profeta es algo así como la recepción de la palabra. El profeta, como el catequista, no es un oficio. Hay el ministerio también, pero no es un oficio, no es un aprendizaje, ni siquiera una habilidad, porque entonces Dios lo haría fatal. Porque elige siempre a profetas, acordaos de Jeremías, Isaías, ¿no? Pero yo, si soy un pobre muchacho, si soy tartamudo, ¿cómo me llamas a profetizar, ¿no? Es un don gratuito que está llamado a hacerse carne en nosotros. Por lo tanto, lo primero es la recepción de la palabra. En segundo lugar, cuando un profeta recibe la palabra de Dios o el mensaje, lo transmite a los demás. Y aquí con una clave, ¿no? Como decía antes de las narraciones, lo transmite con distintas estructuras y géneros literarios según los contextos de vida. No podemos transmitir nuestra fe del mismo modo en mi familia que a los alumnos en un aula de bachillerato o de infantil, ¿no? O en la catequesis o en otros ámbitos. Hay que tener muy presente a quién tengo delante a la hora de transmitirlo. Los lenguajes, como los géneros literarios en la escritura, son fundamentales para acercar el mensaje a las personas, a los destinatarios. Y en tercer lugar, el mensaje es de denuncia del mal, de denuncia de lo que no está funcionando, de denuncia de lo que es injusto y anuncio de la salvación. Y anuncio de la salvación. El profeta denuncia lo que hay y anuncia lo que está por venir. Y no se limita solo a presentarlo, ¿no? Como el que expone un artículo, ¿no? O una ponencia como esta, sino que es mucho más agresivo en el sentido de la palabra, ¿no? Porque lo denuncia y lo anuncia también con el testimonio. Yo me acuerdo, aquí os pongo otro ejemplo, como esto lo ve a mi madre, somos 5 hermanos y en casa de jovencitos, en la adolescencia, fumábamos 2 o 3. Y mi madre nos reñía una barbaridad, pero mi madre todavía fuma, nos reñía con el cigarro en la boca, claro. Para mí es el ejemplo más claro de, o sea, tú no puedes estar predicando una cosa y transmitiendo otra diferente, porque llega más la transmisión de la persona y de la experiencia que lo que estás diciendo, ¿no? Pues igual que mi profesor de historia, ¿no? Bueno, pues desde ahí, ¿no? Denuncia el mal y anuncia la salvación, ¿no? Hecha vida en su propia persona. En tercer lugar, el profeta es un miembro del pueblo de Dios, es un miembro del pueblo de Israel, es uno más, es un hermano, como Jesús. Para mí la mejor definición de Jesús, de todos los títulos mesiánicos que se le pueden dar, para mí fue uno de tantos. Pasó haciendo el bien, aliviando enfermedades y dolencias. Y bueno, eso no me lo puede arrebatar nadie, ¿no? Uno de tantos. Ese dar lo mejor de uno mismo. Fue el mismo, uno más, un hermano. Cuando uno es hermano, los mensajes de denuncia y de anuncio se reciben de otra manera.
Yo hay cosas que solo permito que me las digan mis mejores amigos, aunque me enfade. Pero si me lo dice alguien de fuera... Mi madre tiene muchos defectos y mi padre. Y entre los hermanos los hablamos mucho, pero que nadie de fuera venga a decirme es que tu madre es... No, perdona, que es mi madre, ¿no? Pues esto es igual. El profeta es un miembro del pueblo de Israel. Por eso siente desde dentro. Y el profeta tiene relación con el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Acude al pasado no para quedarse ahí. El profeta no es psicoanalista, ¿eh? No se queda ahí en el pasado, sino que desde el pasado, el conocimiento del pasado y el reconocimiento de Dios en el pasado nos ayuda a afrontar el presente y nos ilumina el futuro, ¿no? Es la expresión tan bonita de Dios nos sacó de Egipto. Eso lo reconocen cuando llegan a la tierra prometida y miran atrás. Mientras han estado allí, han pensado que Dios le abandonó. Pero cuando uno mira para atrás, dice, esta es mi historia de salvación. Hasta aquí me ha traído el Señor, ¿no? El profeta explora el pasado para iluminar el presente, ¿no? Y el futuro. Y otra cosa que nos puede interpelar o que nos debe interpelar es que el profeta relee continuamente el Pentateuco, ¿no? La Escritura. Jesús leía en la sinagoga, ¿no? Ese texto de Lucas que es tan sentenciador, ¿no? El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido, ¿no? Lee la Escritura y nosotros estamos llamados a leer, a ahondar en la palabra de Dios, ¿no? Y tenemos muchos medios hoy para hacerlo, ¿no? Muchos medios para ahondar en esa palabra, ¿no? Aunque en la Biblia aparece en varias ocasiones el profeta como un adivinador del futuro o un revelador de misterios ocultos, esto es sobre todo en la parte del profetismo primitivo, ¿no? Del siglo VIII antes de Cristo, ¿no? Pero la misión del profeta siempre ha sido la de iluminar el presente con la palabra de Dios, ¿eh? Y orientar a sus contemporáneos, a sus compañeros, a su contexto, para que sigan el camino recto que les lleva a Dios. Hay una definición muy bonita de Carmen García, es profesora de la Universidad de Comillas, que a mí me gusta mucho. A mí hay palabras que me dicen mucho por la significación que tienen, ¿no? Y ella dice que los profetas son zahoríes con instinto de Dios en la historia. ¿Sabéis lo que es un zahorí, ¿no? Los que van detectando sobre todo el agua en las profundidades. Yo pensé que esto era cosa de, no sé, cosas raras o mistéricas hasta que me encontré con una compañera que le pasa esto, ¿no? Que sienten o perciben en su cuerpo esa existencia de agua por la vibración que le provoca interna, ¿no? No se mueve por fuera, pero bueno, pues el profeta es un zahorí con instinto de Dios en la historia, detecta, ¿no? Por eso el profetismo ha existido siempre en la historia, desde los comienzos de la historia del pueblo de Israel, ¿no? De la revelación de Dios, siempre ha existido, porque la palabra de Dios es una palabra creadora, ¿no? Y como creadora que es, genera historia, Por eso la fe tiene mucho de reconocer y comprender esa sacramentalidad de lo que acontece, ¿no? Detectar en la vida y en la realidad la presencia de Dios que la hace sagrada, que la hace solemne, como decíamos antes. Los profetas no ven cosas raras, esos no son profetas. Los profetas ven lo que ven todos, ¿eh? Lo que vemos nosotros ven los profetas, pero tienen capacidad de trascender y mirar más allá. Estamos llamados a pasar de nuestra vista a incorporarnos en la mirada de Dios en nuestro mundo, ¿no? Para poder alcanzar el sentido y entrar en esa mirada de Dios, ¿no? Hay una petición muy bonita que un sacerdote de la diócesis de Córdoba dijo en la homilía de mis primeros votos en el año 2000, que decía, bueno, fijo los ojos en Jesús para mirar el mundo como Él lo mira, donde Él lo mira, desde donde Él lo mira, ¿no? Es esto de la refracción de la luz cuando entra, ¿no? La luz en el agua y parece que se dobla. Mirar el mundo desde Dios. Esa es una gran invitación a nuestra sensibilidad profética, ¿no? Y pasar del ver al mirar, del oír a escuchar. Porque ver vemos mucho, pero miramos poco, ¿no? Hay que taladrar la realidad para encontrar pues esa presencia de Dios ahí, ¿no? Zahoríes con instinto de Dios en la historia. Me encantaría poder ser zahorí con instinto de Dios.
Y bueno, pues con esto podemos decir, ¿no?, que un profeta es una persona inspirada, en el sentido más riguroso de la palabra, y es una inspiración que procede del contacto con Dios, ¿no? Es que sin contacto con Dios no hay, no existe. La iniciativa es de Dios. El profeta no tiene que recurrir a documentos o archivos cuando va a hablar, ¿no?, a su pueblo o cuando va a escribir. Su punto de apoyo, su fuerza, su fragilidad, su convicción es la palabra de Dios, ¿no? Esa palabra que Dios le transmite cuando quiere y como quiere. Y que como las vírgenes, ¿no?, las necias y las prudentes, yo creo que a nosotros nos corresponde estar disponibles, atentos y a la escucha de esa palabra, porque no sabemos cuándo ni cómo. Y es increíble que esa palabra no se impone, pero me obliga, ¿no? Es una palabra a la que no puedo renunciar ni rechazar. Cuando reconozco que viene de Dios, pocas veces podemos decir que no. El profeta es una persona inspirada, es un personaje público. El profeta es un personaje público y tiene que transmitir la palabra que le lleve a ponerse en contacto con los demás. Y de nuevo insisto, nuestra propia experiencia de Dios, de oración, de ahondar en la palabra de Dios, es una responsabilidad para nosotros. No es solo para, ay, qué bien que Dios se ha comunicado conmigo, ¿no? Eso nos mueve a tenerlo que compartir y llevar la buena noticia a los otros. El profeta no se queda en un lugar solitario contentito con su revelación, como al que le toca la lotería. O sea, a nadie le toca la lotería, no se lo dice a nadie, se lo guarda en un cajón. Pues que eso no sirve para nada, ¿no? Lo más importante es compartirlo, ¿no?, y hacerlo llegar. Ni se esconde el profeta, ni se limita solo a su recinto del templo en el que anuncia, ¿no? Por lo cual aquí se nos invita también, ¿no? Ni te quedes tú con la palabra que se te ha revelado de Dios, ni la cuentes solo en tu grupito de catequesis, ¿no? Yo creo que el lugar está donde la gente se encuentra, ¿no?, donde la gente se reúne. Allí es donde más necesario es, ¿no?, recibir el mensaje, ¿no? Por eso el profeta tiene que estar en contacto con el mundo. Por eso encuentra aquí sentido los rasgos que yo decía antes, ¿no? Esta es nuestra realidad, este es nuestro contexto. Y un versículo que me parece fundamental: este es nuestro tiempo, ¿no? Entonces, este es el tiempo oportuno, es el tiempo favorable, es tiempo de salvación. Y eso es lo que nos tiene que despertar esperanza, ¿no? El Señor no quiere que seamos profetas cuando acabe la pandemia, que no. Aquí, ahora, ¿no? Este es tiempo favorable, este es tiempo oportuno y tiempo de salvación, ¿no? ¿Cómo nos ponemos disponibles para acoger esa salvación del Señor? Bueno, pues el profeta tiene que estar en contacto con el mundo que le rodea, con su realidad. Desde los profetas en la Biblia estaban en contacto con los políticos, con las intenciones del rey, con el descontento de los campesinos, con las preocupaciones de los sacerdotes. Ningún ámbito de la vida es indiferente a Dios, ¿eh? Ningún ámbito de la vida es indiferente a Dios, porque Dios está encarnado en la realidad. Profeta, persona inspirada; profeta, personaje público; y profeta, persona amenazada. Esto nos trae sus amenazas, claro que sí, claro que nos trae amenazas, ¿no? La primera amenaza es la de fracasar en nuestra misión. Anda que cuando nos toca un grupo malo de catequesis decimos qué mal, ¿no? Qué fracasado nos sentimos, como si dependiera de nosotros, ¿eh? Uno tiene que poner su empeño en facilitar y en acercar la persona de Jesús al otro para que se encuentre con él, pero no depende de mí, depende de Jesús y del otro, ¿no? Ahí San Ignacio en los ejercicios también dice eso de hazlo todo como si dependiera de ti. Pon de tu parte todo lo que eres, como si dependiera de ti, pero que sepas que todo depende de Dios, ¿no? No depende de nosotros. Por eso los esfuerzos del profeta no encuentran eco en la gente a la que dirige su mensaje, y a nosotros nos pasa muchísimas veces, ¿no? Y no por eso hay que desanimarse, ¿no? No hay que tirar la toalla, ¿no? Otra de las amenazas que se encuentra el profeta viene directamente de Dios, ¿no? Y aquí tiene algo que ver con la pregunta que hacía antes Pedro, me parece, ¿no?
El encuentro con Dios le cambia la vida al profeta de una manera radical y a nosotros también. Nos arranca de lo cotidiano y nos desinstala, ¿no? Nos interpela en nuestro trabajo, en nuestra actividad, ¿no? A veces el mensaje es duro, ¿no? Y ahí tenemos que estar como muy, bueno, pues muy lúcidos, ¿no? Yo creo que ahí la palabra es lucidez, ¿no? El mensaje no siempre es agradable porque me hace caminar contracorriente. Y por último, el profeta es una persona carismática. Profetas somos todos, ¿eh? Los que estamos aquí seguro, seguro. La persona carismática es, o el mensaje que Dios nos transmite es un mensaje que rompe barreras, ¿no? Y en el profetismo más todavía, porque rompe la barrera del sexo, ¿no? En Israel no existen solo profetas, también profetisas. Lo que pasa es que aparecen muy poquitos, porque el Evangelio está escrito por hombres, claro. Entonces las mujeres aparecen poquito, como yo aquí, aparecen poquitas mujeres, ¿no? Pero las hay, ¿eh? A ver, las hay. Como Débora, Judá, hay muchas o varias profetisas, ¿no? Y si aparecen así sueltas, significa que ha habido muchas. Y ya es mucho que las hayan colocado, ¿eh? Rompe la barrera de la cultura, porque no se requieren estudios, ¿no? Ni ser sacerdotes para transmitir la palabra de Dios. Y esto es algo que nos debe movilizar a cada uno de los que estamos aquí. Dios no elige a los grandes, ¿eh? Elige a los pequeños para derribar a los grandes, para desinstalarlos. El pueblo de Israel, en la Escritura ya dice, te elegí a ti por ser el más insignificante de todos los pueblos, y que se vea que una obra tal procede de Dios y no de ti, ¿no? Dios elige a tartamudos, elige a hombres rudos, no elige a los mejores así vistos, ¿no? Desde el mundo. Rompe las clases sociales, porque ha habido profetas relacionados con la corte, como era Isaías, por ejemplo, pero también ha habido pequeños propietarios como Amós y campesinos, como Miqueas, ¿no? Todos podemos recibir la llamada de Dios, ¿no? No tenemos derecho ninguno a decir es que yo soy un pobre catequista de un pueblo, no, perdona, de pobre nada, ¿no? Una humilde criatura de Dios, pero con la gran misión de transmitir la fe a la gente que el Señor nos ha encomendado, 4 niños, 5 niños o a los mismos catequistas. Rompe la barrera de la religión, porque no hace falta ser sacerdote ni pertenecer al ministerio, ¿no?, eclesial para ser profeta, y el de la edad, porque Dios transmite su palabra a jóvenes y adultos, a inteligentes y a ingenuos o inocentes, ¿no?, a niños y ancianos. Y bueno, por último, que a los profetas se les conoce porque se les ve venir. ¿No os habéis encontrado con personas que decís, esta formulación seguro que la habéis oído muchas veces y la decís vosotros, es un hombre de Dios? Yo me encuentro con mucha gente que digo, esta es una mujer de Dios, porque toda la coherencia de su vida me habla de Dios, me pone en contacto con el Señor, me despierta deseos de encontrarme con Dios, de rezar, de celebrar, me mueve a la caridad fraterna, ¿no? Es un hombre de Dios. A los profetas también se les reconoce, se les ve venir, como a los falsos profetas, también. Y algunos de estos criterios son la coherencia, bonita el texto que ha puesto Joaquín al comienzo. Yo he señalado por ahí algunas frases que me parecía que venían mucho a colación, ¿no? Muy bonito. Coherencia entre vida y predicación. Los profetas no buscan en su trabajo, ¿no?, en la profecía, una ocupación. No viven de ello, no es un trabajo, no lo han buscado, le ha venido dado por el Señor, ¿no? El profeta va siempre más allá, trascendiendo, ¿no? El falso profeta es incapaz de pasar de la superficie, puede atraer emocionalmente, pero no va más allá de la superficie. Y bueno, el verdadero profeta es el que la palabra se hace verdad y el falso nunca se cumple, ¿no?, esa palabra, ¿no? Con lo cual aquí nos encontramos con la importancia del ministerio profético en la catequesis. Y aquí le voy a responder un poquito a Joaquín, que no le he respondido antes conscientemente, ¿no? El ministerio profético en la catequesis, según lo que hemos escuchado, en primer lugar está la importancia de la recepción de la palabra de Dios. Recepción de la palabra de Dios. Hacerla mía, recibirla
acogerla y encarnarla, recibir la palabra de Dios. En segundo lugar, hemos dicho zahoríes con instinto de Dios. A mí no me gusta mucho hablar de sentir a Dios. Me gusta mucho el verbo percibir. Me parece un verbo como más hondo, pero esto es cuestión de significar las palabras, ¿eh? El sentir hoy día se identifica mucho con lo emocional, con lo sensible, ¿no? Y yo creo que la percepción interior es mucho más integradora, al menos para mí, o es lo que voy a utilizar o quiero significar cuando voy a utilizar esta palabra, ¿no? Bueno, pues el ministerio profético está en recepcionar la palabra encarnada en la realidad de hoy, ser zahoríes con instinto de Dios, que huelan a lo de Dios, sí, que gusten lo de Dios, que perciban lo de Dios. Y el gran secreto del profeta no se encuentra tanto en sus palabras, ni en su boca, ni en la elocuencia para hablar, sino en su oído, en la sensibilidad para escuchar. Es el nivel más básico de lo profético. La habilidad de poder escuchar a Dios. Yo creo que esa es la esencia, ¿no? De la escucha está la recepción de la palabra, de la recepción de la palabra la transmisión y el compartir. Pero lo más básico y ese punto de partida, por eso creo que es como experiencia fundante, es ser escuchadores de la palabra de Dios, oyentes de la palabra de Dios, ¿no? Ahí hay un punto de esencia de lo profético muy importante. Y una iglesia que no se activa en lo profético pierde la sensibilidad para escuchar a Dios, al igual que una familia. Tantas veces, aquí me he sentido yo muy reconocida, tantas veces vivo de las rentas, de experiencias pasadas de Dios, que todavía hoy cuando hablo del hijo pródigo lo digo de algo que recé hace 15 años y fue tan bonito que sigo hablando de eso, ¿no? No, hoy, ¿qué me está diciendo el Señor? Somos escuchantes de la palabra, ¿no? Escuchantes de la palabra. Bueno, voy a ir como avanzando algunas cosillas, ¿no? Este ministerio profético es el que nos trae la revelación del corazón de Jesús, ¿no? Sobre la vida, el horizonte, la dirección, ¿no? Dios es misericordia, ¿no? Con mayúscula. Sabéis que misericordia viene del latín de miseria y de corazón, ¿no? Cordis y miseri. Es otra de las definiciones de Dios o del corazón de Jesús que a mí más me conmueven o me hacen sintonizar con lo de Dios, ¿no? La misericordia o Dios es el corazón, cordis, que se vuelca ante la miseria humana, ¿no? No puede no hacerlo. Cuando una madre tiene varios hijos y uno está enfermo, se vuelca con el enfermo, ¿no? Se vuelca en la miseria. Este es Dios y esto es lo que nos revela, ¿no? Y esto es lo que tenemos que anunciar con nuestra vida, ¿no? E iluminar con la palabra, ¿no? Ser portadores y portavoces de la palabra de Dios, contando con que nos viene por inspiración. ¿No os ha pasado en algún momento? Yo creo que sí, porque le ha pasado a mucha gente con la que yo he compartido a veces, ¿no? Aunque sea acompañamiento de ejercicios, que alguien te dice, te lee algo de lo que ha escrito en un rato de oración o en alguna reflexión y te dice, ¿esto lo he escrito yo? ¿Esto ha salido de mí? Claro, de ti inspirado por el Espíritu, ¿no? Claro que esto es tuyo, pero si lo haces en otro momento, solo tú contigo mismo, quizás no te sale así. Pero el Señor nos mueve con su espíritu, ¿eh? Nos guía, nos lleva. Uy, se me ha abierto aquí la ventana de preguntas. Por eso, cada uno de los creyentes tenemos esa llamada profética. Mirad, el acto de profetizar es un acto, igual que los sacramentos decimos que son signos visibles de realidades invisibles, ¿no? Un signo visible no mágico. El amor es un signo visible, que solo se puede hacer visible si nos acercamos a un abrazo, a la celebración de la Eucaristía, a la entrega y al servicio, ¿no? Pues el acto de profetizar también es un acto natural que nos trae efectos y consecuencias trascendentes, por no decir sobrenatural, que queda un poco raro, ¿no? Por eso, en esencia, un rato de oración es un acto profético, ¿no? Cuando mi vida manifiesta la presencia de Dios y una fe sostenida en el Señor, eso es un acto profético, ¿no? Cuando en mi grupo de catequesis o en la Eucaristía de los domingos canto desde el corazón para animar
a la asamblea reunida, ese es un acto profético, ¿no? Cuando acompaño, etcétera, ¿no? Cuando anuncio con mi vida la buena noticia, ¿no? Por eso la esencia de lo profético está en esos dos polos, y voy terminando con la profecía, ¿no? Tiene que ver con lo que Dios transmite a los seres humanos. Dios se comunica a sí mismo y nos comunica algo. Y por otro lado está la responsabilidad humana, ¿no? La de aprender a escuchar y detectar lo que Dios nos dice. Aquí hay una clave que a mí me inquieta mucho, y es reconocer el lenguaje de Dios. Esto daría también para otra ponencia, ¿no? Tenemos que hacer camino y proceso para reconocer el lenguaje de Dios para conmigo. Porque Dios me habla a mí en mi modo de ser, de expresarme, en mi historia, en mis heridas, ¿no? En mi historia de salvación, ¿no? Bueno, yo creo que ahí es importante ir reconociendo, ir oliendo y percibiendo como Zahorí cuando el Señor me está diciendo algo, ¿no? Cuando se me está revelando. Otra de las cosas que son una responsabilidad humana es la de discernir, esto que os decía, ¿no? Separar lo que viene de Dios, lo que viene de mí misma, de mi propia psicología, y lo que viene de otros, ¿no? o del maligno, mal espíritu, dirían algunos, ¿no? En tercer lugar, acoger el mensaje. Hay que acogerlo y responder con nuestra vida, ¿no? Y por último, esa actitud y disponibilidad que nacen de una vida espiritual habitada, ¿no? Habitada, y que hacen fecundo el silencio interior, ¿no? El diálogo y el encuentro con Dios necesita como de esos espacios de profundidad donde habita el misterio de Dios en nosotros, ¿no? Y el percibir y captar a Dios depende de nuestra sensibilidad profética, ¿no? Bueno, es así, van unidos, ¿no? Bueno, como son -10, me voy a ir, lo tenéis por aquí escrito. Bueno, voy a decir una cosita de la comunicación, que así lo tengo por aquí más presente, y venía un poco al hilo, ¿no? Bueno, nos preguntamos cómo hacemos, ¿no? Si estamos convencidas, nuestra iglesia profética y misionera, que la palabra de Dios es portadora de buenas noticias, ¿no? ¿Cómo hacemos esto, ¿no? El libro de Jeremías dice un versículo duro que nos invita a derrumbar mundos viejos y crear otros nuevos, ¿no? Y dice: extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras, te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Y uno oye esto y dice: ¿y esto cómo lo hago, ¿no? En mi contexto más cotidiano, ¿no? ¿Cómo hago yo para establecer un nuevo sistema político o una reforma social, ¿no? Planteamos una estrategia militar que acabe con todo. No, el recurso profético ya hemos dicho que es la proclamación y la comunicación, ¿no? Es intentar implicarnos en la tarea de rediseñar, reconfigurar nuestro mundo, ¿no? Los medios de comunicación nos transmiten muchas cosas y no podemos quedarnos fuera, como os decía antes, ¿no? Tenemos que entrar incluso en esa otra faceta de nuestra realidad que se está imponiendo y se está haciendo tremendamente grande y expansiva, ¿no? Los medios digitales. No podemos plantearnos: venga, va, voy a entrar por ahí, porque ya estamos dentro, ¿no? Y los medios de comunicación y las redes sociales o todo el mundo digital son un escenario novedoso que constituyen también para nosotros un nuevo atrio para la transmisión de la fe, ¿no? Dice Benedicto XVI: las redes sociales se alimentan de aspiraciones radicadas en el corazón humano. Ahí es donde se acoge la buena noticia, ¿eh? En el corazón humano, en las aspiraciones, en los deseos y en las búsquedas del corazón humano, ¿no? Ahí es donde se acoge la buena noticia de Jesús y donde tenemos que ser más creyentes, si cabe, ¿no? Más profetas, si cabe, en todo ese mundo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo y comunicando? Nuestra realidad nos reclama alternativas distintas, ¿no? Porque nos dejemos interpelar por ellas, ¿no? Por ir entrando en ese mundo. Y un breve acercamiento a la sensibilidad, a la sensibilidad.
Son muy bonitas si entráis en el diccionario de la RAE, hay un montón de acepciones de sensibilidad. Yo he destacado 3. La primera dice, es la facultad de sentir, que esta es la propia de todos los seres animados, ¿no? Todos sentimos. La segunda, que he señalado, dice, es la propensión o la tendencia natural del hombre a dejarse llevar por los afectos de compasión, humanidad y ternura, ¿no? Me parece precioso. Tendencia natural del hombre a dejarse llevar de los afectos de compasión, humanidad y ternura. Sabéis que la compasión es otra buena definición de Dios, y el verbo griego en su raíz es el de útero. La raíz del verbo griego, ¿no? que se traduce después por compasión, es el de útero, son las entrañas. Por eso dice, nuestro Dios tiene entrañas de misericordia, ¿no? Entrañas maternas. Cuando algo nos duele no decimos, me duele el corazón, ¿no? Sino que nos encogemos las entrañas, ¿no? La compasión, ese padecer con, ¿no? Y estremecerse con el otro, es otra de las mejores definiciones de nuestro Dios, ¿no? Y la sensibilidad pasa por ahí. Afectos de compasión, humanidad y ternura. ¿No necesita nuestro mundo compasión, humanidad y ternura? Y la tercera acepción sería la capacidad de responder, ¿eh? a los estímulos, a las causas, a lo que viene. Y lo que tienen en común todas esas es la capacidad de sentir, ¿eh? de percibir. Por eso ahí también respondiendo a la pregunta que me hacíais antes, ¿no? ¿Cómo educamos esto? ¿Cómo educamos la sensibilidad, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ir ayudando, enseñando, ¿no? Ayudando a reconocer y poner nombre. Es educar en la capacidad de percibir y de responder, ¿no? Hablamos a veces de orientarle en cómo tienen que recibir lo que les llega desde fuera, ¿no? Y cómo canalizarlo internamente para poder responder. En la mayoría de las ocasiones y con las prisas de nuestro mundo, reaccionamos más que respondemos. No nos da tiempo responder, reaccionamos, ¿no? Como mucho nos damos cuenta cuando ya lo hemos hecho, ¿no? Bueno, yo creo que es ir ayudando a establecer ese criterio de orden en nuestro mundo interior y ser capaces de dar una respuesta en el exterior, ¿no? Educar la sensibilidad yo creo que es una parte muy importante de nuestra dimensión más espiritual, ¿no? Aunque a veces se diga que no. Yo creo que a veces se confunde. Yo os voy a comentar para la sensibilidad espiritual, que a mí me ayuda hasta para hacer mi recogida del día o para examinar y rezar determinadas situaciones o acontecimientos que he vivido, ¿no? Y es recordar cuáles son las dimensiones de nuestra persona, ¿eh? Porque Dios nos habla en todo lo que somos y a través de todo lo que somos. Podemos decir, hay muchas clasificaciones, ¿eh? De las dimensiones de la persona, muchas clasificaciones. Yo he hecho más o menos la mía, haciendo un poco de pastiche, soy un poco anárquica para todo esto, pero cuando uno lo hace suyo, yo lo hablo con libertad, sabiendo que muchos, sobre todo psicólogos, me dirán, ¿no? Yo he hecho todo lo habido y por haber en psicología, menos he estudiado la carrera, ¿no? O sea que me permito las licencias de decir lo que a mí me ayuda, ¿no? Pero si nos ponemos ante la persona con distintas dimensiones, como las capas de una cebolla, ¿no? Hay una dimensión que esta es irrevocable, nadie nos la puede tumbar, que es la dimensión corporal, ¿no? Nuestra dimensión corporal. Ahí donde se alojan las sensaciones, los sentidos, las emociones, ¿no? Esa que tenemos tan poquito desarrolladas los occidentales, ¿no? Los occidentales tenemos muy poco desarrollada nuestra dimensión corporal. Yo creo que vamos entrando por ahí porque vamos entendiendo la importancia que tiene, pero todavía estamos en el otro extremo, ¿no? De ignorar el cuerpo o incluso percibirlo como algo negativo en otros momentos, quizá. Nos hemos ido ahí a un cuidado extremo de lo exterior, ¿no? Pero esta sensibilidad corporal tiene que ver con el modo de mirar, ¿no? El modo de percibir. Yo creo que hay que cuidar mucho lo sensitivo.
cuando hacemos una oración, por Dios, cuidemos la capilla, cuidemos las decoraciones, no que pongamos miles de cuadros, pero ¿dónde tienen que fijar la mirada? Que la música sea tenue, la luz, la estética, la belleza, ¿no? Bueno, pues en nuestra dimensión corporal, que es la puerta de entrada, como os decía antes, de la realidad exterior a la interior, ahí se alojan los sentidos, las sensaciones y las emociones. Y Dios nos habla a través de todo ello, ¿eh? Un poquito más para adentro tenemos la dimensión intelectual, que es donde nos encontramos con otra forma de expresar, ¿no? Que son los pensamientos, ¿no? Pero también donde se aloja nuestra lógica racional, los valores, los ideales, nuestra visión de las cosas por estructura, por historia, ¿no? Ahí se pasan mucho los pensamientos. En tercer lugar, vamos como taladrando, ¿no? Hacia adentro y pasamos por nuestra dimensión más relacional, donde se aloja nuestra psicología y se expresan los sentimientos y los afectos, que es algo más allá que nuestros sentimientos, ¿no? Ahí donde se apegan nuestros afectos. Podemos decir que en esta dimensión se podría identificar con el corazón, ¿no? Ahí donde están los afectos y los sentimientos. Y por último, la dimensión más importante o la más profunda, podemos decir, es la dimensión espiritual. Muchos ateos le da rabia poner el nombre espiritual y la nombran como dimensión trascendental, ¿no? Porque identifican lo espiritual con lo religioso. Y aquí dimensión espiritual habla de la dimensión que hace al ser humano humano. Esta dimensión que tenemos todos, ateos, creyentes, cristianos, hindúes, da igual de qué religión o de ninguna, ¿eh? Todos tenemos una dimensión espiritual que nos hace ir más allá de las cosas que aparecen, ¿no? Y ahí es donde se alojan los deseos más profundos, ¿no? Donde los cristianos encontramos y reconocemos el lenguaje de Dios con nosotros, las mociones, no emociones, sino las mociones, lo que nos mueve. Ahí tenemos muchos datos y muchos elementos para ir creciendo en esa sensibilidad, ¿no? Integral de nuestra vida. Cuando vamos identificando a Dios en todas esas dimensiones, vamos reconociendo de una manera más lúcida por dónde el Señor nos va hablando, ¿no? Cuando algo me va moviendo o me va surgiendo en mi vida, yo puedo decir por la experiencia, uy, aquí algo ya me huele a que Dios me está pinchando y levantando, ¿no? Porque voy reconociendo. O esas casualidades que decimos, esto es de Dios, qué casualidad, ¿no? Un día me salió la palabra aquella de son las diosidades, ¿no? Las casualidades que el Señor se aprovecha para manifestarse y darte un tirón de orejas, ¿no? Y confirmarte su presencia. Tenemos ahí multitud de elementos para cultivar nuestra sensibilidad, ¿no? Nuestros sentidos, nuestras emociones. De cara a los niños, decía antes, es importante ayudarles a preguntarse preguntas grandes y expresarlas a través de relatos y narraciones, ¿no? Las sensaciones son muy buenas para ello, porque las sensaciones nos van atravesando distintas capas de nuestro ser. Si tú le dices a alguien, ¿cómo te sientes? ¿Qué sentimiento tienes? ¿O qué emoción tienes? A veces no sabemos salir de bien, mal, alegre, triste. No sabemos decir mucho más, ¿no? No sabemos matizar cómo estamos. Pero si tú le dices, bueno, ¿qué sensación tienes? Mira, como si fueras corriendo por un bosque y alguien me persigue. Eso ya dice mucho más, ¿no? de cómo se encuentra la persona desde dentro que la palabra concreta de la emoción o el sentimiento, ¿no? Las sensaciones nos ayudan a expresarnos desde dentro. Bueno, ¿y esa sensación a dónde te lleva? ¿No? Ahí entraría lo de Dios. ¿A dónde te lleva esa sensación? Bueno, pues atendiendo a todas estas, incluso para discernir determinadas situaciones que nos acontecen en la vida, nos podemos preguntar para ir conociéndonos mucho más, ¿no? Ante algo que me ha podido pasar, voy a hacer así como una recogida rápida, como si fuera esta noche.
o la de anoche mismo, no importa, ¿no? Uno llega a la noche y dice, bueno, ¿qué ha pasado hoy? ¿Vale? Bueno, pues hoy me han pasado muchas cosas y me voy a quedar con, pues yo qué sé, los nervios ante la ponencia de hoy, ¿no? No sé a quién voy a tener. He conocido, a Pedro lo conocía de antes, ¿no? Algunos, pero a Joaquín no lo conocía, ¿no? Esta inquietud, ¿no? Esta inquietud, ¿cómo la he sentido físicamente? ¿No? ¿Cómo la he sentido físicamente? Porque uno siente la inquietud, la preocupación, ¿no? El miedo, la vergüenza, ¿no? Y si no doy la talla, y si no es lo que se esperaba, y si me falla el vídeo y esto ha salido fatal, ¿no? Y si ya me he encontrado varias erratas en el documento que te corregiré, porque lo he hecho bastante raro, lo arreglé el jueves por la tarde rápido. Esos son como la expresión física, ¿no? ¿Cómo me lo noto? ¿Cómo me lo noto? Estaba como una moto por la noche cuando llegué a la sala a cenar, ¿no? A las 10 y pico de la noche, ¿no? Nerviosa, inquieta, ¿no? Si has dormido, si no has dormido, lágrimas, nervios, los pelos de punta. ¿Cómo siento en mi cuerpo el miedo? ¿Cómo siento en mi cuerpo la inseguridad? ¿Cómo siento en mi cuerpo? ¿No? ¿Qué pienso de eso? Voy a quedar fatal, yo qué sé, lo que sea, ¿no? No os voy a decir aquí todas mis esto porque no hay tiempo, no porque a mí no me importa decirlas. Si estamos hablando de lo profético habría que compartirlo, pero ¿qué he pensado de eso? ¿No? Pues voy a quedar mal, ya no te van a llamar más. ¡Jo! Después del ponente anterior, con cualquiera, ¿no? Habla en tercer lugar, ¿no? O de los dos anteriores, claro. Eso es lo que mi pensamiento me va diciendo, ¿no? Alimentando mis inseguridades o no. Y llega lo tercero y uno dice el sentimiento, ¿no? ¿Cómo estoy? El sentimiento más hondo, pues estoy en un momento bien, sale de mi propia experiencia como he podido, agradecida por, bueno, pues por las personas que me han ayudado a formar esto. Sé que en este momento estoy preocupada por lo familiar y me afecta, ¿no? Me coge. Y uno llega al final y dice, bueno, ¿y cuál es ese deseo profundo, la invitación que me nace de todo esto? ¿No? ¿Qué me nace de todo esto? Y yo anoche me acosté la mar de bien cuando uno siente, dice, Lola, haz lo que pueda, que ya está todo el pescado vendido, ¿no? Has hecho lo que has podido, has dado de ti lo que has podido. Y yo siento que el Señor me dice, esto te pasa siempre, adelante, ¿no? Adelante. Hemos llegado a donde hemos llegado. Esto es lo que soy, esto es lo que hay, ¿no? Bueno, disculpándose uno por lo que no llega o por lo que sí. Pero con esa serenidad de fondo de, bueno, el Señor está conmigo, ¿no? Con lo cual, no me muevo por emociones, ni por pensamientos, ni por afectos o sentimientos. Pero Dios me habla a través de todo ello. Y la importancia en nuestra vida es integrando toda nuestra sensibilidad para reconocer lo de Dios, para reconocerme a mí y para reconocer a los otros. Y voy terminando, que el tiempo se va haciendo ya justo, ¿no? Para dejar unos minutillos ahí de pregunta que ya veo que estáis escribiendo como locos, ¿no? Bueno, el valor de la sensibilidad profética está en esto, en que nos ubica en las situaciones de la vida, ¿no? Nos ubica en los acontecimientos o cuando tratamos con alguien, ¿no? Y nos ayuda a entender y comprender lo que está en juego desde la mirada de Dios, ¿eh? Yo creo que ahí esa sensibilidad profética nos da esa ternura, humanidad y compasión de la mirada de Dios hacia el otro, ¿no? Y desde ahí podemos trascender lo concreto, ¿no? Y ver más allá del acontecimiento lo que significa para el reino de Dios. 5 herramientas rápidas que os pongo para crecer en esta sensibilidad profética o sensibilidad, la espiritual, que yo creo que va más por ahí, ¿no? Una, como os he dicho antes, la necesidad del discernimiento en la vida espiritual. Yo soy una convencida del talante de discernimiento en lo cotidiano, ¿eh? En lo cotidiano. Tantas veces oímos, Dios me dijo, ¿no? Nadie puede poner en duda que Dios nos habla y se comunica, ¿eh? Y pronuncia palabras, ¿no? A nuestro espíritu, a veces con tanta claridad que no podemos dudar que esto viene de Dios. Pero no debemos olvidar o dejar de sostenernos en nuestra inseguridad, ¿eh? La humilde fragilidad y saber internamente que es Dios quien se comunica. Es necesario ese talante para distinguir lo que viene de Dios y lo que viene de mí, ¿eh? Para no edulcorar la realidad o hacerla a mi medida para pronunciarme.
y estar atento a lo que Dios quiere comunicar en este momento. Porque el profeta es un mediador, ¿eh? Somos canales. Si en una catequesis quedo tanto yo que no llega el mensaje, lo siento mucho, pero lo estamos haciendo regular, ¿no? Es el Señor el que pasa a través de mí. Segundo, la necesidad del acompañamiento espiritual. Yo soy también una convencida porque, bueno, pues porque en mi vida he tenido la suerte de tener muchos referentes que han acompañado mis procesos y necesitamos confrontar aquello que nos viene dado y revelado por Dios. Necesitamos reconocer de dónde nos viene y hacia dónde nos lleva. Si es de Dios y me lanza fuera de mí, recibirlo. Si es de mí, tomar conciencia, y si me viene de fuera, me mete en mí misma, me centra, me pone como protagonista, es una amenaza y hay que rechazarlo, ¿no? Y esto, el acompañamiento espiritual, es fundamental para ayudarnos a confrontar lo que estamos viviendo. En tercer lugar, el cuidado de la vida espiritual, ¿no? Espacios donde y con quién compartir la vida. Tiene que haber espacios donde compartimos la fe. La fe no crece y madura si no es con otros, ¿eh? Compartiendo la oración y la vida. La oración personal, la oración comunitaria, la participación en los sacramentos, en las celebraciones litúrgicas, etcétera, ¿no? La lectura de la palabra. El cuarto, contacto con los preferidos de Dios. Aparece en el cuarto y al final, pero debía estar al principio, ¿no? Rozarme y convivir con los que sufren injusticia, rechazo, sufrimiento, ¿no? Dolerme con ellos y experimentar en primera persona los efectos y la fealdad del mal, ¿no? Es un criterio evangélico que nos sitúa siempre en nuestro justo lugar de criatura, ¿no? Así como los profetas, humildes y frágiles, ¿no? Que no pueden ignorar esa invitación de Dios. Por último, cultivar el silencio fecundo, la escucha atenta del mundo, de mí misma y de la palabra, y dejarnos llevar por el Espíritu, sin forzar el paso. Dejarnos llevar por el Espíritu sin forzar el paso. Solos al remar no podremos ir más allá. Juntos en la barca gritaremos Maranatá. Profetas, testigos de paz, guiados por el Padre Abba. Profetas, testigos de paz, guiados por el Padre Abba. Nueva tierra, nuevos mares que surcan, contigo siempre.